está evoluindo muito bem o quadro dele. Os médicos falaram que, inclusive, se não fosse uma pessoa de tão boa constituição física, ele provavelmente estaria morto, porque perdeu algo em torno de 2 litros de sangue. Mais 5 minutos também que ele chegasse depois aqui, provavelmente também a hemorragia teria ocasionado uma parada cardíaca, ele provavelmente estaria em óbito. Está mais forte do que nunca, está consciente, conversando, bem-humorado como sempre. Aí só um recado para esses bandidos aí que tentaram arruinar a vida de um pai de família, de um cara que é esperança para milhões de brasileiros. Vocês acabaram de eleger o presidente, vai ser no primeiro turno. Que é intolerável, exatamente a intolerância que tem havido na sociedade brasileira. É intolerável que as pessoas falseiem dados durante campanha eleitoral. É intolerável que nós, vivendo num Estado democrático de direito, que não haja a possibilidade de uma campanha tranquila, de uma campanha em que as pessoas vão e apresentem os seus projetos, porque ninguém vota em candidato. Este é o grande equívoco. Votar em candidato é coisa de cultura atrasada. Você tem que votar em projetos. E para votar em projeto, o candidato precisa circular pelo país. Eu relato este fato apenas para não deixar passar em branco este episódio triste, convenhamos, lamentável para a nossa democracia, mas que ele sirva de exemplo, e se Deus quiser, o candidato Bolsonaro passará bem, temos certeza que não haverá nada mais grave, ou esperamos que não haja nada mais grave, mas que sirva de exemplo para que as pessoas que hoje estão fazendo campanha percebam que a tolerância é uma derivação da própria democracia. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. E essa missão será cumprida por mim, por você, Mário, ou por outra pessoa, até o momento. Deus quis assim. E vamos levá-la adiante a todos. Que eu me preparava para um momento como esse. Porque você corre riscos. Sério, o ser humano é tão mal assim. Nunca fiz mal a ninguém. Estava muito preocupado, que parecia apenas uma pancada na boca do estômago. Nós já levamos uma bolada no futebol. A dor era insuportável. E parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Acabou de sair aqui, ele desceu bem, mais uma vez, bem-humorado, rindo, dando sinal de positivo. Ele vai lá pro Einstein por decisão aí dos médicos, catar a cara da Polícia Federal. Acredito muito no trabalho da Polícia Federal. Já, como falei, parece que tem 3 presos e tem um vídeo circulando que parece que um passava a faca pro outro. Enfim, eu tenho certeza que eles vão chegar aí à conclusão se foram só esses 3, se tem mais gente, se alguém mandou, se não mandou, qual foi a motivação, que não tem explicação, Por supuesto que estaba todo el mundo pendiente de esto y la pregunta que te hago, Jorge Elías, es ¿quién es Adelio Bispo de Oliveira? Es un hombre que está desempleado, que tiene 40 años, que militó en el Partido Socialista durante años, que por su página de Facebook se ve que está a favor, por ejemplo, de Nicolás Maduro y en contra de Bolsonaro. Odio es una palabra que se repite. Cuando declaró ayer al ser detenido después del atentado, dijo que esto había sido por la mano de Dios, palabra que en Brasil pega mucho, sobre todo en lo político por el voto religioso, pero también porque es una población altamente creyente. Da asco oír que la dictadura debería haber matado a 30.000 comunistas, esto en referencia a las palabras que suele utilizar Bolsonaro en sus arengas. Fue detenido en 2013 por agresiones y el dato más curioso es que este hombre, Bispo de Oliveira, iba al mismo club de tiro en el cual practicaban 2 de los 5 hijos de Bolsonaro. Al menos en julio había estado allí, aparentemente no coincidieron, pero iba al mismo club de tiro y esto es realmente sorprendente. Qué interesante también pensar que el que es hoy el mártir de la democracia es el mayor promotor del odio en esta campaña, ¿no? Algo de lo que también se habló y por lo que fue criticada, por ejemplo, la expresidenta Dilma Rousseff, y al mismo tiempo desde el propio partido de Bolsonaro están diciendo ahora es la guerra, como si hasta ahora hubieran venido tranquilos, ¿no? Como si además faltara violencia en Brasil, Natalia.
Sí, bueno, y además su polémica frase cuando fue el atentado contra Lula, ¿no? Así es. Básicamente igual lo que está detrás de esto, además me parece que está bueno traer algunos números sobre lo que pasa en Brasil con respecto a la violencia. El año pasado, cuando se hablaba ya de intervenir o no Río de Janeiro, asolada por las guerras de narcos, pero también por una violencia urbana y demás, y donde el ejército ahora está, por decisión de Michel Temer, tratando de imponer un orden junto a las fuerzas de seguridad a una ciudad que parece desmadrada en lo que hace la violencia. Brasil tenía más muertes por asesinato, se habían matado más gente que la guerra en Siria, 2001-2015. Estos son números oficiales y demás. Son 786.870 personas asesinadas en violencia cotidiana. 70% de ellas por armas de fuego. La mayoría de las víctimas, en este caso, son negros y personas más carenciadas. Las guerras en Siria devoraron una que lleva desde 2011 ahora 400.000 personas muertas, es decir, la de Siria, y la de Irak en su momento causó 268.000 víctimas. El año pasado, 2017, ya Brasil empezaba a alcanzar un nuevo récord en sí mismo con respecto al año pasado, o sea, 2016, con un 3% de aumento de estas muertes. Me acuerdo haber dicho acá en este programa, si no me equivoco, que se hablaba de todo un estadio de fútbol. En un momento había una cifra que se decía en determinado periodo de tiempo que se podría llenar un estadio de fútbol. No sé, era así, ¿no es cierto? Ahora, Raúl, ¿cómo se entiende que ante un episodio como este, que en principio lo que genera es un shock, la bolsa reaccione subiendo, como ocurrió ayer? Exactamente, reaccionó favorablemente, claro, como si hubiera una buena noticia. Y yo creo que esto tiene que ver, por un lado, con el momento de la relación de Bolsonaro con el establishment económico brasileño. Y por el otro, la lectura que hizo ese establishment, que fue similar a la que hicieron los más allegados a Bolsonaro, que dijeron, bueno, ahora ganamos en primera vuelta, fue la respuesta que dieron algunos de sus más inmediatos allegados. ¿Por qué te cuento de la relación de Bolsonaro con el establishment económico? Cuando Bolsonaro hasta ahora se lo conocía, recordemos que es un político ya con una trayectoria, ya van varios periodos como legislador que tiene, tres de diputados. Y se lo conocía como un nacionalista, digamos, que no era bien visto por el establishment. Obviamente el establishment veía mejor a un Geraldo Alckmin, un candidato más próximo a sus ideas, pero en la alternativa se fue quedando con Bolsonaro a la vez que Bolsonaro fue cambiando en discurso, haciéndolo más amigable para el establishment. En esto tuvo mucho que ver Paulo Guedes, un banquero, un financista que se acercó y prácticamente le marcó la ruta económica a Bolsonaro, y las propuestas de hoy obviamente son mucho más agradables al oído del establishment. Está hablando de privatización de lo que deje Temer, lo que no haya privatizado Temer para pagar la deuda. Está hablando de reducir ministerios, reducir el Estado en general, bajar impuestos, bajar los aportes a la seguridad social del Estado. Todas propuestas que obviamente son bien vistas. Esta nueva relación entre Bolsonaro y el establishment se cruzó con este momento, con este hecho, y obviamente reaccionó la bolsa diciendo, bueno, nuestro candidato se está yendo para arriba. Ahora, se está yendo para arriba, pero al mismo tiempo una semana seguro internado, después una recuperación, las elecciones son el mes que viene. Puede ser, por un lado, que sea beneficiado, pero por otro lado queda golpeado, es un candidato golpeado. Sí, no está claro cuál va a ser el efecto en la dinámica electoral del intento de asesinato contra Bolsonaro, si lo va a beneficiar. Una primera reacción, uno tendería a pensar que sí, un candidato que se puede poner en víctima, etcétera. Me parece que lo que está revelando esto es algo que venimos transitando en el programa, que es la idea de que Brasil la dinámica política brasilera está adquiriendo un tono de fanatismos que hasta ahora no tenía, digamos. Claro. Digo, el fanatismo anti-Lula, hasta el punto que el establishment ha hecho todo lo posible por frenarlo, metiéndolo preso, proscribiéndolo, etcétera. El fanatismo que exhibe Bolsonaro en su campaña, que dice que hay que matar a todos los del PT, a los homosexuales, a los negros, que hay que fusilar, que los militares tendrían que haber matado, ¿cuánto? 30.000 personas, aplaudiendo al torturador de Dilma. O sea, el fanatismo que le inyectan las iglesias evangélicas, que son en Brasil, recordemos, un factor de poder político electoral muy fuerte, de las cuales forma parte Bolsonaro. Me parece que es algo nuevo en la política brasileña, que era una política
templada, diría uno, una política serena. De hecho, era tan serena que algunos decían, ojalá esta política se mueva más a ver si la ruptura de clases, la diferencia de clases, la desigualdad, el racismo, todos estos problemas que Brasil tiene desde la etapa de la esclavitud, digamos, en algún momento empiezan a generar un ruido. Ahora, lo que estamos viendo es una dinámica de mucho fanatismo, de mucho odio y de mucho odio exacerbado en la política brasileña. Eso me parece que es nuevo.